señores, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en nuestro conversatorio con Pedro Gago Clérigo, abogado, evaluador y asistente de situaciones legislativas municipales, internacionalista, analista en geopolítica. Agradezco que esté conmigo hoy día. Pedro Gago Clérigo, a quien saludo. Saludos, Pedro. Saludos, Gregory. Un placer compartir este espacio contigo y en unos días tan especiales. Vaya arranque de año que hemos tenido, ¿no? Con el asunto de Venezuela, pero que parece que va a tener una continuidad en los próximos días, o ya, posiblemente ahora mismo están ocurriendo acontecimientos terribles en Irán. Y yo creo que también algunas que otras derivaciones que se van a desprender tanto del caso de Venezuela, porque hay cosas muy graves ahí. Venezuela ha financiado a la izquierda mundial y en la medida en que Maduro vaya hablando, que parece que está muy locuaz, incluso estaba oyendo noticias de que incluso a los mismos gente que le están interrogando, pues hay veces que le dicen, bueno, pare, no cuente tanto, ¿no? Y hay mucha gente... Vamos, yo estoy seguro que el sitio más seguro del mundo para Maduro ahora mismo es donde está. Pedro, cuando sucede lo de Venezuela, 3 de enero, madrugada, muchas personas se sorprendieron porque entendían que Estados Unidos no iba a llegar a la incursión física, militar, sino que las intenciones de Estados Unidos era presionar como se sentía presionado el régimen los últimos meses, pero nunca a que sucediera lo que ha acontecido. ¿Esperabas incursión militar en Venezuela? Hombre, los Estados Unidos han hecho una movilización militar bastante fuerte, preveyéndolo todo, pero yo creo que también aquí en este caso han influido mucho los actores y el comportamiento, ¿no? Por un lado Maduro y su gente muy desafiantes, incluso recuerdo todavía hace 4 días llamándoles cobarde a Trump, no vas a venir a por mí, en una declaración. Y Trump también es una persona con mucho ímpetu, pero bueno, parece que las conversaciones le intentaron dar una salida, como dicen siempre, ¿no? Al enemigo que pierde o que huye, puente de plata. En este caso Maduro no se lo terminó de creer, o quizás es que yo estoy ya llegando a pensar que es que Maduro estaba en el poder o es hombre muerto, ¿no? Porque creo que sabe tanto, además. Lo que ha sucedido en Venezuela, aunque todo el mundo lo está centrando, que es un problema de Venezuela, los venezolanos, una dictadura y tal, pero creo que han sido 26 años con 2 actores. El principio que inició esta saga fue Chávez y la ha seguido Maduro y todo un equipo de elementos como el famoso Cabello, el famoso Padrino y la que al final, la mosquita muerta Daisy, que se ha llevado de momento el gato al agua, ¿no? Entonces creo que en la medida en que se vaya empezando a conocer declaraciones, que los americanos de por sí ya las conocen, buena parte de ellas, porque hay otros gente que ha estado en el régimen. Recuerdo aquí al Pollo Carvajal, que lleva ya bastante tiempo, que fue jefe de los servicios de seguridad en la época buena, con Chávez y demás, y que sabe mucho, y hay mucha información en determinados foros. Ese nombre está en el expediente acusatorio. Sí, el Pollo Carvajal era el jefe de los servicios de seguridad del SEBIN y demás, y que terminó en España, y estuvo en España, y ahí el gobierno español estuvo que sí, que no, que lo extradita. ¿Y dónde está pero ya sabes ahora? No, está en una celda al lado de Maduro, allí en el Brooklyn Resort. ¿Cuándo lo Esto capturaron? me parece que fue como hace 2 años. Ya. Y es el que ha estado soltando datos, y que es el que en parte yo creo que el expediente de Maduro va a pivotar sobre sus declaraciones, aparte de otra gente que se han ido escapando, ¿no? En fin, se ha dado una coyuntura que nos hemos plantado en que el día 3 los americanos además hacen una cosa que nos ha quedado todos sorprendidos, ¿no? Porque la acción de extracción de Maduro es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Y hay calificación de que es ilegítimo totalmente lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Cómo enfrentas verbalmente esa situación? ¿Cómo justificas, si lo justificas, que Estados Unidos haya tenido que hacer eso y que lo haya hecho basado en algún tipo de prerrogativa? Bueno, en este tema hay mucha gente que está hablando del derecho internacional y de cosas y demás.
y yo me dudo que sepan ellos lo que es el derecho internacional. Ciertamente, todo el mundo que nos movemos en el derecho sabemos que hay la regla general y hay excepciones, ¿no? Y a lo largo de del último siglo y demás, pues se dan continuas excepciones porque hay comportamientos que exceden lo que es el mundo del derecho. Me viene a la cabeza, por ejemplo, nunca se había juzgado a los líderes de un país perdedor. En cambio, todos los dirigentes nazis, al finalizar la guerra, se les hizo un Nuremberg. Porque es que no había sido ya un caso de que habían perdido una guerra, es que habían sido unos genocidas. En el caso de Maduro, aunque la izquierda mundial está intentando ahora hacerlo pasar como un dirigente, bueno, con sus cosas y demás, pero es un asesino, ha encabezado un régimen torturador. Oye, ha habido 8 millones de personas de un país que han tenido que salir de él por necesidad y por obligación. Muchos de ellos era después de haberlos torturado y haberlos metido en prisión, los ponían en un avión y tenían que desaparecer de fuera porque permanecer en Venezuela era terrible. Entonces, Trump menciona ahora que hay un lugar de tortura que se llamaba el Helicoide, sí, que acaban de clausurar. Sí, eso es un edificio que está en el centro de Caracas, que se construía para haber hecho una plaza comercial y los amigos chavistas lo terminaron convirtiendo en uno de los centros del horror de los últimos tiempos más grandes que hay, ¿no? Entonces, mira, a mí que no me vengan con soberanía. Venezuela perdió su soberanía desde que Hugo Chávez llegó al poder. Es decir, bueno, por ejemplo, dicen, bueno, es que los americanos dispararon contra la población. El golpe de Estado que intentó dar Hugo Chávez, venezolanos dispararon contra venezolanos. Hay imágenes en YouTube y por ahí que tú puedes ver aviones de la Fuerza Aérea Venezolana disparando contra la población civil. Y fue un golpe en el que murieron 180 personas, me parece. Una cosa así, en fin. La verdad es que el caso de Venezuela es un caso que no se puede medir por lo que son las cuestiones normales. Hombre, y lo último es el tema de lo que pasó en las elecciones. Que a mí esos puristas me vengan ahora y me justifiquen que unas elecciones que dan unos resultados que más o menos todos aceptan, de un 30-70, y puede uno coger y por su capricho decir desconozco y sigo en el poder. Es que esa persona puede alegar ahora que los americanos, o el que sea, ha infringido las normas de derecho internacional. Y entonces la dirección electoral de Venezuela, encabezada por el señor Rodríguez, que lanza un comunicado, resolución, diciendo quien ha ganado las elecciones es Nicolás Maduro. Sí, pero vamos a ver una cosa. En estos regímenes, como en el de Chávez, e incluso en alguna democracia moderna, de algún país que conocemos, hay dirigentes políticos que terminan, digamos, extendiéndose a todas las instituciones. Y al final, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, y ocupan todos los espacios. Y terminan colocando, porque también te voy a decir una cosa, hay una interpretación. Yo honestamente creo que en los tiempos actuales estamos viviendo a nivel general una degeneración de la democracia. Hay gente, la izquierda mundial piensa que si ganaste las elecciones, ganaste las elecciones. Tienes la mayoría y puedes hacer lo que te dé tu maldita gana. No, en una democracia el que gana las elecciones no puede hacer lo que le dé su maldita gana. Hay un poder judicial que precisamente tiene que velar porque se cubre, porque sin Estado de Derecho no hay democracia. Entonces hay democracias donde ahora mismo se está cuestionando el Estado de Derecho, justificándolo precisamente que, bueno, es que a mí me votó el pueblo, y como me votó el pueblo puedo hacer lo que me dé la gana. Y eso es un caso que es lo que pasó en Venezuela. Esa doctrina quizás extendida por los amigos del Foro de Sao Paulo, que ahora me parece que es el Foro de Guadalajara, lo peor, ¿no? Están en esa idea. No, yo cómo gané, no, es que el pueblo decida, que el pueblo elija a los jueces, que el pueblo elija todo. Señores, no me engañen. Están manipulando, el pueblo no elige a nadie. Estamos en una democracia, hay un proceso electoral para elegir al poder legislativo y, bueno, en unos casos, como por ejemplo en el caso español, el poder legislativo luego en una segunda etapa elige al ejecutivo, o en otros casos, como el caso de República Dominicana, se elige directamente, por un lado, el poder legislativo y por otro lado, el poder ejecutivo. Pero los jueces, el poder judicial es otra cosa. Y en los países donde se intenta democratizar el poder judicial, terminan en dictaduras. ¿Qué diferencia hay
el día de hoy en Venezuela, donde Delcy Rodríguez ha sido juramentada como presidenta a cargo y hace apenas una semana donde Maduro era que dirigía el país en torno a la dirección. ¿Ves diferencia sustancial? Sí, ¿Cuál? sí. Bueno, en principio las mismas personas, ¿no? Estamos hablando, Maduro, que tiene unas características, representa el chavismo, era en cierta manera, aunque algunos dicen que bueno, que era, como era el tonto de todos, pues era el tonto consentido por todos, ¿no? Pero era el rojito, Maduro. Bueno, era la allá se persona, veían rojos y rojitos. es la persona en la que confluían los diferentes sectores que conforman el chavismo. Chavismo, correcto. Y bueno, Delcy pues era en cierta manera la mano derecha, una persona discutida, vamos a verlo ahora, lo estamos viendo, ¿no? Y tiene otra forma de ser, pero claro, es que han ocurrido cosas que han cambiado todo, ¿no? En primer lugar, no está Maduro. La misma forma como se expresa la nueva presidenta en funciones es totalmente distinta, no tiene tampoco ese gancho de Maduro. Y luego, ojo, es que los americanos han demostrado que son capaces de cualquier cosa y además lo hacen muy bien, ¿me entiendes? Ella está en sintonía con Estados Unidos. ¿Por No. qué? Porque los pronunciamientos que ha hecho hasta ahora son ácidos. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo pensábamos en principio, bueno, si se va Maduro, pues ya llegará Corina, Edmundo y tal. Pero la verdad es que dirán lo que digan de Trump, pero es un tipo inteligente. O por lo menos está bien asesorado. Y se ha dado cuenta que para pasar del negro al blanco hay que pasar a través de tonalidades grises. Yeah. Y hay experiencias, yo conozco una experiencia, que la he vivido. Me retrotraigo a los años 75, 76, muere Francisco Franco, el dictador español. Y España abre una cosa que se llama la transición. ¿En qué consiste la transición? Pues que lo más potable del franquismo... Franco tenía un régimen de fuerza. Claro, sí, pero lo más potable del franquismo avanza hacia posiciones democráticas. ¿Quién te crees que es el primer presidente de la Nueva España y en la que se aprueba la actual Constitución española democrática? Un señor que se llama Adolfo Suárez, fallecido. Al que, por cierto... Colaborador de Franco. No, más. Sí, claro, era franquista. ¿Sabes lo que era? Era el secretario general del partido de Franco, del Movimiento Nacional. Y pasa a ser presidente español. En la democracia. Ya. Y es el que hace una labor que no lo hubieran hecho Felipe González, ni nadie mejor que él. Eso es lo que llamas la tonalidad de gris. ¿Qué hizo Adolfo Suárez? Como era de los franquistas, era la persona más indicada para ir bajándole los pies a los franquistas. Y al final, en el año 82, 5 años después, llega al poder Felipe González y España no se hunde. Es decir, pasa franquismo en el 74, la transición, que la hace Adolfo Suárez, y los franquistas, digamos, más potables, que se democratizan, también con la coordinación del rey Juan Carlos, y eso termina pues ya lo que fue la materialización, la consolidación de la democracia en España, que fue unas elecciones y ganan los que 40 años habían perdido la guerra. Entonces, lo que indicas, poniendo de ejemplo a esa situación que se produce cuando Franco ya no está, ¿piensas que se parece hoy, que puede hoy suceder con Delcy Rodríguez? Mira, algo similar. Para mí, Venezuela es un perro lleno de pulgas, que hay que despulgar. Ajá. Evidentemente, pero lleno de chavistas. ¿Y quién mejor para bajarle los pies y abrir un periodo de deschavitización? Eso es. Uno de los chavistas que esté dispuesto a hacerlo. Porque yo creo que está claro, no lo sé, lo iremos viendo por las noticias, pero yo me imagino que ya hay chavistas significados que están haciendo las maletas, apañando los cuartos que han conseguido en estos años y buscándose un destino fuera. Yo estoy seguro que Venezuela dentro de 6 o 7 meses se ha deschavitizado bastante. Y para hacerlo eso mejor, ¿qué lo va a hacer? ¿Uno contrario de la oposición
o uno de ellos mismos, que por un lado va introduciendo cambios y por otro lado va facilitando que la gente, digamos, vaya cambiando, porque también nos estamos moviendo en política. Yo estoy seguro que dentro de 15 o 20 años los hijos de los chavistas serán los más demócratas. ¿Cómo pasó? Oye, ¿tú crees que muchos de los dirigentes socialistas del PSOE español, que incluso ahora son ministros, y sobre todo en la época de Felipe González, eran todos hijos cuyos padres habían sido fervientes franquistas? Yo, mira, me pilló en aquella época y una de las cosas que era muy curiosa era que te enseñaban fotos. Mira, el alcalde de tal sitio que representa al Partido Socialista, cuando tenía 14 años aquí en el monumento de la Falange, que era el movimiento, levantando la mano al estilo fascista y demás. La vida es así, esto es la política, la gente cambia y bueno, y es bueno que evolucione, ¿no? Sobre todo si pasa de posiciones duras e intransigentes a posiciones suaves, ¿no? Y entonces, ¿dónde colocas y cómo justificarías la existencia y el actuar de un señor que se llama Diosdado Cabello? Porque estamos hablando de una ficha que, si bien no era quien dirigía oficialmente a Venezuela, se entendía que era el poder detrás del trono. ¿Cómo compaginar a Diosdado Cabello con el ejercicio que inicia aparentemente con su propia agenda, eso es lo que yo veo, de Delcy Rodríguez? Bueno, vamos a ver, parece ser por lo que estamos oyendo, y los analistas y de tal, yo te voy a decir que llevo 4 o 5 días viendo continuamente reportajes, oyendo a unos a otros a favor, en contra y demás, para terminar de hacerme una idea, ¿no? Pero tienes mucho tiempo dando seguimiento al caso de Venezuela. Bueno, todo el mundo tenemos, porque República Dominicana ha sido afectado de primera ola. ¿Cuántos venezolanos, a los que, si me permites, pues quiero mandarles un abrazo y decirles que me alegro mucho de lo que está pasando, aunque luego los que me califiquen como me califiquen, me solidarizo con ellos y de verdad es que espero que en el más breve tiempo posible puedan volver a su país y puedan rehacer su vida después de la catástrofe que ha sucedido en ese país. Vamos con Cabello. Cabello, parece ser que de los tres, Delcy, Cabello y tal, que son los más conocidos a nivel internacional. Delcy, Cabello y ¿quién? Y Padrino. Padrino, ya. Es el más terrible. De momento, ahora mismo, me parece que por él ofrecen 25 millones de dólares, en la mitad que Maduro, pero parece ser que es el más violento y el que más lo tiene claro, que él quizás de esta sale con los pies por delante. Yo creo que va a ser así. Padrino, no lo tengo claro. Lo que pasa es que Padrino es el ejército, y tú sabes que el narcotráfico en Venezuela lo llaman el cártel de los soles. Padrino está en el expediente acusatorio. Claro, el Padrino es el jefe del ejército, el ministro de Defensa. Sí, claro, de defensa. Claro. Pero hay un expediente acusatorio que ha hecho la Fiscalía. Es decir, el tráfico de drogas de este narcoestado que han convertido está dirigido por los militares, por eso se llama el cártel de los soles, porque los militares, los generales en Venezuela, en vez de utilizar estrellas, o como aquí el escudo, aquí estrellas, allí utilizan allá soles. Soles, por eso le llaman el cártel de los soles. Ya. Entonces yo creo que tampoco se tiene mucha... Porque al fin y al cabo todo esto ha venido por una nueva forma también de un planteamiento básico que está haciendo en estos primeros años de Trump, de atacar el tráfico de drogas, porque entiende que el tráfico de drogas está destruyendo a los Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos no está solo combatiendo el tema de la droga en Venezuela, está Colombia y los líos que tienen ahora mismo con México, ¿no? Entonces, yo no le veo... Vamos a ver qué es lo que hace doña Delcy, que da una de cal y una de arena, ¿me entiendes? O 2 de cal o una de arena, toma medidas. Hombre, ayer lo primero que hicieron, no, antes de ayer, fue detener a 20 periodistas, y ahora han cogido la costumbre a todo el mundo, periodista o lo que sea, cogerte el celular para ver si en el celular tienen mensajes que tú has emitido o que has recibido alegrándote de lo que ha pasado, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando todo el mundo esperamos, por ejemplo, es eso, que se salgan los presos políticos a la calle y se deje de haber persecución política. Parece que no. Ahí está Diosdado Cabello, que es el jefe de las sordas chavistas, que son gente de los barrios, que han vendido su espíritu al diablo por una bolsa de comida, por dar que les han dado, los han armado y les permiten hacer por las calles las tropelías. Es decir, ahora mismo también tiene su lógica. Si yo soy policía o soy militar,
no tengo claro, porque sí se ha roto la cadena de mando. Ahora mismo la policía y el ejército venezolano no tienen claro qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, si les mandan a actuar contra manifestantes o contra la población, se lo piensan dos veces. Porque a lo mejor hoy voy a reprimir una manifestación en la que posiblemente el jefe de pasado mañana sea uno de ellos, ¿no? En cambio tienen esas sordas que la única forma de desactivarlas pues era, claro, sacando de juego a Cabello y luego pues demostrándole en este tiempo de transición de que lo que viene es mucho mejor que lo que tienen ahora, que es una bolsa de comida, un dinero que les dan y una pistola y una licencia para andar por las calles haciendo todo tipo de tropelías con la población civil. Hay una decisión en el área militar. Eso se llama los colectivos, estaba hablando de los colectivos. Sí, claro que sí, que ha tomado Delcy Rodríguez y es detener, arrestar al general Marcano Tábata, quien era el director general de contrainteligencia y de la Guardia de Honor presidencial. Lo ha acusado de traición. Hombre, es que después de lo que ha pasado, de haberse llevado los americanos a Maduro, como se lo han llevado, es uno de los primeros que, quieras o no, es responsable, o por omisión o por corrupción. Se habla de que los americanos llevaban ya bastante tiempo invirtiendo dinero y comprando voluntades. E incluso se habla de que en el entorno más cercano de Maduro hay gente que fue la que dio el chivatazo y concretó. A esta hora está aquí. Es decir, todo... porque sí hay que reconocer que los venezolanos llevan mucho tiempo caracterizándose porque son tremendamente sinvergüenzas y corruptos. Es decir, a un venezolano es fácil comprarlo, ¿no? En cambio, mira, no es un poco extremista esa opinión. Me remito a los hechos, ¿no? Me remito a los hechos. Es decir, el régimen chavista está montado sobre la pura corrupción y sobre... Es decir, ahí si no hay cuartos no eres chavista. Vamos, digo, los chavistas de verdad, no la gente que se apunta y el pobre desgraciado que le comen el coco, ¿no? ¿Exceptúas a Maduro en esa opinión? ¿Cómo que le exceptúa de qué? Porque Maduro acaba de decir hace 10 días que no tiene dinero, sus sueldos son apenas 2 petros, que son alrededor de 120 dólares, que los tiene en una cuentita y que cuando los iba a buscar, ya su esposa Cilia los había tomado para comprar comida y esas cosas para la casa. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Se está hablando, por ejemplo, de que los americanos intervienen en Venezuela, que no les importa la población, les importa el petróleo. ¿Tú sabes cuántos barriles de petróleo está produciendo ahora mismo Venezuela? Cerca de 1 millón de barriles diarios. No, 300.000. ¿Cuántos? 300.000 en caída. Porque, pero la información que daba constantemente Maduro y Diosdado era de esa cantidad. Esa gente nunca dice la verdad, ni por equivocación. Actualmente la producción son 300.000 barriles, más o menos, oye, puede ser 350, 400, y se estima que los ingresos que está generando lo que produce ahora mismo, es que ten en cuenta que viene... En época de Chávez, en los buenos tiempos, llegó a alcanzar los 3 millones de barriles diarios, sí, claro que sí. Pero ahora mismo estaba en 300.000. Se puede decir que los ingresos de Venezuela por venta del petróleo están en torno a los 4, 5, 6 mil millones de pesos. Perdón, de dólares. De dólares. Quítale que la mitad, te estoy hablando de ingresos brutos, los gastos y demás. En realidad, ahora mismo los beneficios que dejan netos a Venezuela, vamos, a la empresa que lo hace y al gobierno, no van más allá de los 3.500, 4.000 millones. Eso no es dinero. Entonces dicen, es que los americanos fueron... ¿Tú te crees que por 2.000 millones o por 3.000 millones los americanos van a montar el número que han montado? ¿Tú has visto la cantidad de tonterías que mucha gente está diciendo? Pero es que mira, suponiendo que se recupera la producción, yo he oído hablar de gente que estarían hablando de que el valor de la producción, de volver a los 3 millones y pico y tal, rondaría los 16.000 millones. De los cuales, para habilitar ese engranaje. Bien, perfecto. Volvemos a decir, dice, bueno, no, pero es que ahora no, pero van a explotar y luego los americanos se forran. Vamos a hablar de 17.000 millones de dólares. Quítale porque el petróleo venezolano tiene una cosa, es que hay que hacer un tratamiento muy caro. Para refinarlo, para su refinación, sí. Estaríamos hablando de 7, 8 mil millones. A la hora de verdad, ¿qué le quedaría a los Estados Unidos? 3 o 4 mil millones de dólares.
de beneficio por tener intervenido Venezuela. ¿Qué son 3 o 4 mil millones para un gobierno americano? ¿Tú has visto la cantidad de tonterías que se está diciendo? Vayamos al fondo de la cuestión. Claro que hay aquí un problema de geopolítica. Además dice, es que han ido los americanos aquí a robarle a los venezolanos su petróleo. Pero si los venezolanos su petróleo lo perdieron hace mucho tiempo. Bien. ¿Sabes dónde ahora mismo quién es el que me estaba recibiendo más petróleo de Venezuela? China. Que viene a representar el 4 o 5% de su consumo anual. El petróleo que venía de Venezuela a China. Hacemos pausa con Pedro Gago Clérico hablando de Venezuela en el día de hoy. En breve retornamos. ¿Busca un vehículo en excelente condición y a buen precio? Lo tenemos para usted. Bien cuidados, revisados y listos para usar. Comprar uno de nuestros vehículos es comprar tranquilidad. Llámenos y con gusto le atenderemos. Bien, continuamos con el desarrollo de En la Hora con Gregory. Nuestro canal de YouTube está ahí mismo en su tablet o en su dispositivo electrónico para que se suscriba. Estos interesantes conversatorios con los distinguidos invitados, usted puede tener acceso a ellos entrando a La Hora con Gregory RD. Suscríbase, aproveche y se suscribe y ya así lo tiene a un tiro de un clic en su dispositivo electrónico. La Hora con Gregory RD, nuestro canal de YouTube. Pedro Gago, mencionabas antes de la breve pausa que hicimos que es insignificante el monto que podría Estados Unidos estar interesado o que podría recibir producto de comercialización o beneficios relativos al petróleo venezolano. Entonces te pregunto, ¿y qué hace Estados Unidos entonces en Venezuela? Mira, básicamente esto es un problema de geopolítica, aparte de un drama humano que está afectando a toda América. Que eso es muy importante. Exactamente, es decir, la diáspora venezolana ha llegado hasta el cono sur. Es decir, hay venezolanos ahora mismo por cualquier parte del mundo. Y hay presos que están por situaciones políticas en las cárceles. Y es una anomalía y demás. Pero bueno, estamos hablando, yo he dicho, una de las líneas de Trump, es evidente, ¿no? Es el combate al narcotráfico. Ha fijado eso como una referencia de lo que es su mandato. Y es evidente que una parte importante de la droga que están entrando en Estados Unidos sale de Venezuela. Que además, todavía hay gente que lo duda. Pero bueno, yo creo que es más que evidente que Venezuela es un narcoestado. Cártel de los Soles, y que la gente Maduro y todos sus secuaces están implicados en ese tema. Y el tema del tráfico de drogas se había convertido en una de las fuentes de sostenimiento, junto con el petróleo, del régimen. Porque otra cosa ahora mismo Venezuela no produce. Bien. Luego se había dado, claro, es que estos tipos, los chavistas y Maduro, son tremendos. Es decir, se han ido a juntar con lo mejorcito que ahora mismo hay en el mundo. Por un lado, con Rusia. Rusia les ha provisto de armas que no han sido gratuitas. Los rusos no regalan nada. Aunque luego, como lo vemos en la guerra de Ucrania, sus armas no valen mucho, ¿no? Por otra parte, aparecen los chinos. De los chinos, ¿qué te quiero decir? Pregúntale a los comerciantes dominicanos el concepto que tienen de ellos, ¿no? Pero vamos, se estaban haciendo, vamos, incluso se habla de 200.000 millones de inversión de China. Incluso yo he oído comentarios que para que se tranquilicen los chinos, Trump les ha dicho, no te preocupes que con lo que empieza a producir aquí de nuevo el país, te vamos a compensar por el dinero que has invertido. Y que andaban detrás de recursos naturales, oro y tierras raras y tal, que es lo que andan buscando los chinos.
Y luego hay un tercer elemento, que soy yo también, que ha hecho incluso que hasta los israelíes se implicasen en este tema, porque desde hace unos meses el Mossad y compañía, esos son ya gente muy seria, estaban implicados porque aparecían también los iraníes. Y hablar de Irán es hablar de la financiación del terrorismo islámico a nivel global. Es decir, Irán, que ahora si quieres comentamos lo que está pasando en Irán, y hay, que es otra pieza que, oye, ¿cómo están entrelazados? Esto parece como un dominó, de estas fichas de dominó que van cayendo una contra otra. Entonces había más que razones para que Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, dijera, cuidado, esto no es una Cuba cualquiera aquí lo que se está preparando. Y, bueno, han sido un montón de estas circunstancias, más luego el drama humano de forma y tal. Y luego yo creo también, fíjate, lo que ha pasado, se quiera o no reconocer, está proyectando la figura de Trump a nivel mundial como líder de referencia de la derecha. Como tipo con ideas claras, y en esta lucha que hay ahora mismo de polarización, quizás no en nuestro país, pero sí en muchos otros países, sobre todo en Europa y en algunos países del continente, que es la polarización y esa guerra que se transforma en lo que se llama la guerra cultural, de sectores de derecha con sectores de izquierda, en esta nueva forma de cómo ha evolucionado la política, en los enfrentamientos de la política, pues están encontrando en Trump una persona que defiende unos ideales que además están avanzando. El otro día gana las elecciones Kass, anteriormente, Kass en Chile, perdón, en el caso de Bolivia, que sale también del socialismo ¿cómo se llama este presidente? Ahora no me viene el nombre, de Morales. Anteriormente también Argentina, y el primer paso que hubo también de derechización de los gobiernos es el caso de Paraguay. Tan solo en Uruguay hubo un caso al revés, que fue en el sentido contrario, ¿no? Pero ahora mismo, si cuando tú examinas el continente, nos encontramos con que regímenes que se identifican con políticas de izquierda y de ley socialista están Uruguay, Brasil, Venezuela y Petro. Y Petro tiene los días contados. Todas las encuestas dicen que el régimen, el izquierdismo colombiano está de capa caída porque, entre otras cosas, se está cargando el país, ¿no? Que quedaría entonces solamente Lula en este caso. Bueno, pero Lula mira, y Uruguay, pero Uruguay ahí son muy pragmáticos y saben mantenerse bien. hay personas, hay sectores que entonces ven a Trump, diferente a lo que indicas de líder, como un elemento inquietante que Claro. inclusive pone en riesgo la estabilidad mundial. Bueno, eso lo dice la gente de izquierda. Sí. Pero tú sabes la última, esto lo he visto hoy, tengo que analizarlo porque no. Tú sabes que ahora mismo hay una descalificación terrible, o hay una ruptura de una alianza que ha sido casi permanente en las últimas décadas entre Estados Unidos e Inglaterra, y que Trump está haciendo lo posible por que salga del poder el Partido Laborista inglés, y está cuestionando, y no ha recibido al premier inglés actual, que es del Partido Laborista, que todo parece que indicar que durante la campaña de Trump, el actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno inglés, perteneciente al partido, se dedicó a decir todo tipo, entre paréntesis, de mierda sobre Trump. Y Trump parece ser que ha exigido al líder inglés que lo destituya como ministro de Exteriores y que él venga a la Casa Blanca a pedir disculpas, y que parece ser que está preparando el gobierno americano, lo tengo que confirmar, una serie de medidas que va a poner en un grave aprieto a la Gran Bretaña, a Inglaterra, y a su gobierno, precisamente para que salte ese gobierno del poder. Yo me he quedado sorprendido porque hasta ahora, oye, americanos, ingleses, primos, hermanos, estamos juntos en todo. Bueno, pues esto lo acabo de ver esta noche, unos análisis, me quedé sorprendido. Tiene bastante verosimilitud por los comentarios, pero bueno, hoy en día cualquier noticia que oigas, lo principio, si eres inteligente, dudas de que sea verdad, aunque sea verdad. Sí, hay que ir a la fuente, básicamente. Sí, sí, pero me sorprendió. Sí. Pero tiene explicación. Inglaterra está entrando en una grave crisis, e incluso, bueno, Inglaterra ahora mismo está en problemática de la inmigración, que es de los países que se ha virado más, y ha pasado de ser welcome refugees a refugees vayan o los van a exportar. Bueno, están exportando refugees a un país en África que se llama Ruanda.
Ah, los están sacando para allá. Sí, sí, porque también es que, bueno, pero eso sería también para otro diálogo lo que está pasando en Europa, sobre todo con el acceso de una inmigración islámica que se caracteriza porque no solo no renuncia a su cultura y a sus principios, sino que incluso los quiere imponer. Te estás encontrando en países europeos donde ha aumentado mucho lo que es la población de origen islámico, del norte de África, de países árabes y demás, y están exigiendo que, bueno, lo que ha pasado en las Navidades en Europa ha sido increíble, ¿no? Incluso limitando el que los cristianos europeos celebren las Navidades y en considerar que los actos de festejos navideños era un agravio para su religión. Pero bueno, eso es para otro debate también. Bueno, es que son muy permisivos en Europa. No, en Europa yo creo que son demasiado tontos. Yo cada vez me alegro más de haber dejado aquel mundo y vivir en República Dominicana. De por sí me siento más dominicano que español, ¿eh? Sí, así lo sé, me consta, me consta. Ahora, retornando al tema de Venezuela, los días por venir, ¿cuál será para ti la actitud básica de Estados Unidos hacia las nuevas autoridades? Porque se habla de que ya se ha solicitado que afganos, cubanos y de otras nacionalidades que están incursionando en la vida diaria venezolana aliada al régimen durante años, salgan del país lo más pronto posible. Sí, es lo que hemos dicho, no, afganos, era iraníes y los terroristas estos de Hezbollah, que es el grupo terrorista del Líbano, ¿no? Y jamás demasiado tiene con solucionar sus problemas Sí, no, y saldrán. Es decir, en este caso yo creo que todo ese tipo de personajes abandonará Venezuela y... ¿Piensas que Delcy Rodríguez fomentará eso? No, Delcy Rodríguez lo que tiene que hacer es, yo creo que si es inteligente la dejan y no la matan, lo que va a hacer es ir cortando las uñas al tigueraje chavista, que la cosa se vaya deschavitizando, ¿no? Y llega un momento en que ya se pueda producir un cambio y ir instalándose o recuperando un régimen democrático que sea más factible y que sobre todo garantice más los derechos humanos y cuestiones de este tipo, ¿no? Eso es lo que yo veo y eso va a llevar su tiempo. Porque es que, ojo, es que los chavistas no, están ahí desde hace 26 años y tienen raíces profundas y han generado toda una cultura y tal que va a costar. Y cuando digo chavistas, no solo a los dirigentes, sino a la gente que se ha acostumbrado. Oye, un joven venezolano de menos de 25 años solo ha conocido el chavismo. Cuando uno mira el resultado de las elecciones de Venezuela y los toma como verdaderos, los que dieron el triunfo a el señor Edmundo González. 70-30. Sí, uno dice, pero ¿y dónde está esa población votante que no ha dado ningún tipo de muestras? No, hay que analizar también esos resultados electorales. Vamos a ver, ahora mismo en el espectro político, social, venezolano hay tres, digamos, tres bloques. Por un lado están los chavistas, se los midió el 30%, muy peligrosos. Por otro lado está lo que es la clásica oposición venezolana, a los que los chavistas desplazaron. Que tampoco te creas que son muy buenos, porque si hubieran sido buenos no hubieran dado lugar al chavismo. Y en tercer lugar está la sociedad civil, porque Corina no representa a la oposición, ni el mundo. Es que la oposición, te hago un paréntesis, de Venezuela, y es lo que ha caracterizado en base, en gran parte, de que este régimen se mantenga durante tantos años. Claro. Cada partícula de la oposición está en un lugar diferente. No hay ningún tipo de cohesión en la oposición venezolana. Ante lo inevitable, lo que antes me cuestionaba, corrupción, se dejaron comprar algunos de ellos. Y están fuera del país prácticamente todos. Bien, pero además no representan a nadie. Por eso precisamente sale Corina y Edmundo, vamos, en este proceso, porque es una respuesta ya de la sociedad dominicana, de la sociedad venezolana, como una última salida para vencer al chavismo, y salió bien. Ahora, continúa con esa especificación que hace de esas tres partes, claro, chavismo, oposición y la sociedad venezolana. Por eso cuando hizo esas declaraciones Trump, que nos sorprendieron a todos, de María Corina. Es que María Corina no representa a nadie. Claro, no representa a los chavistas, no representa a la oposición tradicional.
que también no te creas que la aceptan en la medida que les pueda ser útil, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿son estos momentos condiciones para que una persona de las características de Corina o del mundo accedan al poder? Cuando está más que claro que ahora lo que hace falta es una persona, un derratizador, porque hay muchas ratas en Venezuela, ¿me entiendes? Entonces, en sentido figurado. Claro, claro, estamos hablando de metáfora, Sí, pero nos ya, entendemos ya. cuando se utiliza. Entonces te quiero decir que me sorprendió Trump y dije, concho, este hombre es inteligente. O por lo menos tiene asesores que son inteligentes. Y han entendido que no se puede pasar del negro chavismo al blanco de Corina sin agotar una serie de pasos previos. Y más lo que ellos han experimentado, pasó en Irak, lo que pasó en Afganistán. Es decir, que las cosas ameritan de un tiempo y que las sociedades tienen que ayudarlas a evolucionar y que a veces es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Bien, entonces ese proceso se hará bajo qué condición, porque yo no Lleva su imagino tiempo. a Padrino ni a Diosdado diciendo, bueno, me entrego, aquí espósenme, o sea, no son Bueno, características de esas personas para que hagan eso. de eso va a depender en la medida en que ellos sigan incordiando, yo pienso. Si se apartan, a pesar de del mucho daño que han hecho, a lo mejor tienen la posibilidad de que se olviden de ellos. Lo veo difícil, pero bueno. Pero si Y siguen en el R que tiempo, R, los americanos ya han avisado que si hay que tener una segunda ola, habrá segunda ola. al Delcy Rodríguez Y luego, juramentarse. y luego hay un detalle que también... por eso, fíjate, yo quería venir a charlar contigo porque creo que hay muchos elementos que están pivotando ahora. La caída del chavismo en Venezuela produce otro efecto de dominó, que es el futuro de Cuba. Oh, ya. La sanguijuela comunista cubana se estaba alimentando ahora mismo para su existencia de la sangre de Venezuela. Petróleo, recursos y demás. Eso es, ahora está Cortado. eliminado totalmente. Bien. Oye, están hablando de que a lo mejor en un año la situación de Cuba es insostenible. Ahora mismo lo es. Pero bueno, puede ser. ¿De qué origen es el secretario de Estado americano? Cubano. ¿Qué es lo que ha estado diciendo siempre ese cubano que es senador por Miami? Que algún día verá a Cuba libre del comunismo. Tú sabes que del secretario de Estado se está hablando como un posible candidato a la presidencia. Vicepresidente si continúan los republicanos, con el actual vicepresidente J.D. Vance. J.D. Vance. Pero con la posición, si siguen las cosas, de ser presidente. Oye, qué curioso, ¿no? Una persona que salió de Cuba presidente de los Estados Unidos. Yo hay veces que cuando vi esta reflexión a una persona, digo, ahora sí que hay razones para que el régimen cubano comunista caiga. Y qué casualidad, ¿quién va a ser el encargado de supervisar el proceso en Venezuela? Un cubano. Un cubano, Marco Rubio. Pero a lo mejor el pretexto de fondo es que aprenda para inmediatamente actuar sobre Cuba. Oye, están ocurriendo cosas demasiado interesantes, ¿no? Demasiado interesantes ahora mismo. Lo vamos a ir viendo, pero es que ahí hay señales. El que la sepa interpretar, aun en riesgo de equivocarte, pues sabrá lo que va a pasar. Pero hay muchas señales, hay que interpretarlas. Y la permanencia de la gestión como presidenta encargada, que no es presidenta interina, sino presidenta encargada del Ejecutivo, Bueno, de Delcy Rodríguez, ¿sabes que tiene un plazo? se extenderá. No. ¿Cuál es el plazo? Sí, no, espérate. ¿Cómo así? Sí, independientemente de la legitimidad. Por cierto, me dejas, es esa cámara, ¿no? Presidenta Abinader, estoy muy orgulloso de usted. En este tema, desde el principio ha sabido verla, como dicen los argentinos, y estar. Le felicito cuando hace unas semanas ayudó a los americanos para diseñar su estrategia y me siento muy orgulloso de la posición que mantuvo ayer en la OEA el gobierno dominicano, manifestando que el régimen de Delcy es ilegítimo.
chapó, presidente. Yo, aunque soy dominicano naturalizado, créame que en esta cuestión, hay otras cosas que discrepo con usted, pero con esta cuestión me siento muy orgulloso de lo claro que tiene las ideas de cuál debe ser el papel y la ubicación de República Dominicana en este contencioso que estamos viviendo actualmente. De verdad, me siento muy honrado y muy orgulloso de las decisiones que está tomando en este tema. Perdona. Inició muy bien por ti, inició esa postura referente a Venezuela con demostraciones, con el acuerdo de cederle, facilitarle las instalaciones de los aeropuertos aquí a Estados Unidos. Ayudó a resolver el problema. La vio venir. Oye, yo al principio lo vi, yo del principio cuando me enteré estoy de acuerdo, ¿no? Pero ahora que viendo ya un poquito, ahora están las cosas más claras, concho, presidente, oye, y dio un jonrón. Y nos va a venir bien a todo el país. Entre otras cosas, porque la mejora de las condiciones económicas de Venezuela, aunque oye, han venido muchos venezolanos aquí que han aportado mucho a nuestro país, pero en conjunto mejorará a las condiciones sociales, económicas del Caribe, ¿no? El que se resuelva el caso de Venezuela, o por lo menos que se le vea un indicio de que se va a resolver. Me ibas a mencionar que es hasta un punto la permanencia como presidenta encargada de Delcy Rodríguez. Sí, disculpa, sí. No, eso lo dice la Constitución chavista. Ella asume por un plazo de 90 días. Ten en cuenta que ella no fue elegida, que en Venezuela se elige al presidente, y el presidente tiene la facultad de designar a su vicepresidente. Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando falta definitivamente Maduro, que no va a volver, por lo menos en los 40, 50 próximos años, salvo que suelte mucho y logre que sustituirle en la prisión por mucha otra gente que está muy nerviosa. Pues son 90 días, ampliable por la Asamblea Nacional, es decir, por los mismos chavistas, que son los que dominan, por otros 90 días. Pero los 180 días, como tope, elecciones. Y unas elecciones con un mínimo de limpieza. Yo creo que esta vez los chavistas no llegan ni al 10%. Entonces ahí habría un escenario interesante porque no se puede entender solamente que María Corina Machado sería quien se postularía. Habría la oportunidad de varios venezolanos que están en el exterior de participar también. Claro. O sea que María Corina ¿Sabes Machado... quién va a ganar? ¿Sabes quién va a ganar? López. No. El candidato que los americanos decían que es el que tiene que ganar. Pero ojo, no porque se van a robar las elecciones, sino porque van a dar toda la financiación del mundo y todo el apoyo del mundo. Y hasta aquí sabemos nosotros que en situaciones que hemos padecido en la historia, al final quien decidió el que ganaba las elecciones, el que tenía el respaldo de los gringos. Es así, esto es política, señores. Lo importante es que vivir en una democracia más o menos imperfecta y que se respeten los derechos humanos, que seamos libres. Y podamos vivir con dignidad. Hay muchos presos políticos. ¿Se podría esperar que Delcy Rodríguez los vaya liberando? Sí. Hombre, ahora hacerlo tal, pero yo creo... Bueno, si no, ahí sí, eso sí que yo creo que es innegociable por parte de los americanos. Porque también los americanos, después de lo que han hecho, necesitan demostrar que lo que han hecho ha sido positivo. Si después de lo que han hecho resulta que las cosas siguen como están, dirán, bueno, pues... Sería un trago bastante amargo cuando Maduro se entere de eso, si sucede. Para Maduro. Mira, ¿sabes que también he oído comentarios que Maduro al fin y al cabo es un conductor de autobús y que los interrogatorios están dando muy buenas migas con los que le interrogan y que incluso en algún momento le dicen, oye, sus propios abogados, no digas, no cuente tantas cosas, y que los que le están interrogando le están cogiendo cariño. Sí, porque Maduro es así, bueno, ya viste cuando aparecieron esas imágenes, iba diciendo, good night, happy new year, oye, el camino del infierno, porque la cárcel esa de Brooklyn, el Brooklyn Hotel, ¿no? Le llaman el infierno, de esa prisión. Me habías hablado de una ropa que vistió Maduro. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido con eso? Es que la verdad es que, por eso digo que estas cosas hay que tomarlas también de acuerdo a los tiempos que vivimos. Tú sabes que la primera foto que sale de Maduro, donde ya se confirma que efectivamente lo tienen los americanos y que lo están trasladando, él aparece esposado con unas cosas que le tapan los ojos y tal, y le habían facilitado, claro, parece ser que lo sacaron de la cama, ¿no? Pues le habían facilitado una sudadera de la marca Nike. ¿Tú crees?
Si alguno o sea, de los esa no es la ropa que eso, estaba en el closet de Maduro. Claro, Si incluso tú te fijabas, no llevaba ni como zapatos, llevaba unos calcetines blancos ya, y unas alpargatas o lo que sea. Bueno, pero vamos al caso. ¿Sabes que al día de hoy, si tú quieres comprar la sudadera Nike que lleva Maduro puesta, porque se la habían facilitado los americanos para que se vistiese, está agotada? Nike ha vendido todas las existencias a nivel mundial. Oye, ¿qué sociedad es la que vivimos? Por eso hay veces que hay que tomarse las cosas como son en el siglo XXI, ¿no? Nadie morimos por nada. Bien, Pedro Gago, en la próxima conversación que tengamos, quisiera que toquemos el tema de la inmigración en Europa, sobre todo la situación de España y muchos aspectos que se derivan de ello. Así que abierta la invitación para que nos veamos pronto acá. Y gracias por venirnos hoy a conversar sobre Venezuela. Sí, yo quisiera que me dejara simplemente, bueno, yo sabes que tengo un tono informal, porque como veo a tanta gente hablando de estas cosas con unos entonamientos y demás, creo que hay que tomarlo con tono informal. En algún momento puede haber sido un poco, pero bueno, por claridad y por generar, que es lo que he querido con esta entrevista que me ha hecho, la reflexión. Posiblemente haya cosas que he dicho que no tengo razón, pero estoy seguro que el que nos ha oído dice, este hombre me ha dicho cosas distintas. Eso es lo que viene aquí, a decir cosas distintas y a enfocar los tiempos actuales con una mentalidad del siglo XXI, porque veo que hay mucha gente que está intentando interpretar la problemática de eso, del imperialismo y todas esas cosas. Señores, el siglo XX acabó hace 25 años y 8 días, ¿o no? Sí, más o menos. Más o menos. Es que la matemática no soy muy bueno, ¿no? Entonces, creo que la situación a esa izquierda retrógrada, a ese progrerío 2.0, a ese buenismo de mucha gente de buena voluntad, les animaría a que intenten interpretar lo que está pasando con la mente y con las ideas actuales y que no vienen para atrás. Porque fíjate, te voy a decir una última cosa divertida, porque escribí a ChatGPT y le pregunté lo siguiente, y espero que vayan al ejemplo, no se me pierdan, no me intenten sacar por otra cosa. A Trujillo, ¿quién le hubiera interesado más? ¿Lo que pasó o que hubiera ido Trump a extraerle? Dejo ahí la respuesta. Y aprovecho para hacer mi homenaje y recordatorio a esos grandes héroes gracias a los cuales hoy vivimos en una democracia. Cierto. A Pedro Gago, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Hasta mañana.